Hola, me llamo Chuck Babylon y hoy te quiero hablar de una artista francesa analfabeta que legó a la historia de la humanidad una soberbia lección. No existe más refinado acto de sapiencia que la autogestión del talento innato. ¿Cómo pintaba Séraphine de Senlis? Pero antes de meter mis manos en los cubos de pintura de Séraphine, permíteme decirte que este vídeo lo creo con muchísimo gusto a sugerencia de Silvia Bermejo 2370. Silvia, aquí tienes el vídeo que te prometí que amablemente me sugeriste, y aprovecho para comentarte a ti, que no eres Silvia Bermejo, que si quieres que te hable de algún artista de la historia de la humanidad, cualquier artista, occidental u oriental, por favor, déjamelo en comentarios y con muchísimo placer crearé un vídeo exclusivamente para ti. Paso a hablarte ya con muchísimo gusto de Séraphine Louis, más conocida dentro de la historiografía artística moderna como Séraphine de Senlis, haciendo referencia a esta localidad rural cercana a París que ella tomó como patronímico, como gentilicio, para asociarlo tanto a su vida mundana como a su propia obra. Lo primero que llama la atención en las obras de Séraphine es que estamos hablando de una artista estrictamente autodidacta. Por favor, revisa el vídeo que dediqué a Frida Kahlo, donde en él desdecía un errático, para mí, axioma historiográfico moderno. Frida Kahlo no puede ser de ningún modo artista autodidacta porque vivía rodeada de artistas profesionales, si bien ella no tuvo estudios académicos relacionados con las bellas artes. Pues bien, por favor, hablando de Séraphine Louis, aquí sí hablamos de estricta e irrefutablemente actividad artística autodidacta. Me conoces ya lo suficiente como para saber que huyo, como alma que lleva el diablo, de utilizar argumentos que tengan que ver con la estricta vida mundana de los artistas que analizo. Me remito a la observación pericial de sus obras. Aquí no voy a hacer una excepción, pero sí voy a utilizar, si me lo permites, un dato que no necesitábamos saber, pero que, bueno, sabemos, así que utilicémoslo. Sabemos, ya lo sabemos, a través de estudios críticos previos, que Séraphine se consideraba una artista medium, subrama dentro del arte autodidacto. ¿Qué es un medium? Un medium es alguien que pretende o que siente o que cree tener comunicación con personas fallecidas, o sea, digamos, para entendernos, que se relaciona, que se comunica con los espíritus de personas que vivieron pero ya no viven. Bien, también existen artistas que creen que sus obras no las factura su cuerpo físico, sino su cuerpo mediúmnico, adjetivo que proviene del sustantivo medium y que, bueno, en latín no significa más que medio o centro, de modo que estamos hablando de una artista que sentía que quienes pintaban eran presencias angelicales y sobre todo la presencia de la Virgen María. Pero antes de pasar con mucho gusto a establecerte el análisis morfológico de las obras de Séraphine, permíteme que cree un minúsculo proemio técnico. De acuerdo que estamos hablando de una artista francesa autodidacta, ¿vale? Hasta ahí estoy de acuerdo, pero no de una artista autodidacta mediúmnica, sino todo lo contrario, artista autodidacta no mediúmnica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de que un artista se siente medium, hablamos de que la autoría de la obra, él cree que no pertenece a su cuerpo físico, a él mismo, sino al espíritu que a través de él trabaja esa obra. El espíritu no se puede materializar, no puede embadurnarse, no puede trabajar con soportes pictóricos, y entonces lo que hace es valerse del cuerpo físico del artista. Bien,
Esto no es algo que sintiera, no que pensara, sino que sintiera Ségophine. Ella sentía que las obras pertenecían a la Virgen y a los ángeles, tenían sustancia angelical o virginal. Entonces, algunas incluso angelical y virginal, dictadas, si me permites la expresión poética, tanto por la Virgen como por su coro angelical. Pues bien, en ese caso el proceso no podemos decir, a mi juicio, que sea mediúmnico, sino todo lo contrario, no mediúmnico, porque aquí lo que estamos valorando es que Ségophine sentía, te vuelvo a hacer la salvedad, no pensaba, sino sentía que esas presencias vivían, o sea, que no están muertas, esas presencias no estaban muertas para ella, de modo que el proceso mediúmnico no puede darse. Simplemente hablamos de que ella dejaba que su cuerpo fuera el trasvase físico necesario para que esas obras pudieran crearse. En relación con el motivo de la obra de Ségophine, el motivo con M mayúscula, haré referencia a que a ella solo le interesaron los motivos florales. El 100% de su obra tiene que ver con motivos más o menos florales, o florales en relación con la floración, o frutales en relación con la frutación, o una mezcla de ambas. Los famosos bouquets de Ségophine, los ramos artificiales de plantas, o bien las plantas, si me permites la redundancia, plantadas en su propio substrato natural. Sabes que en mi canal poco a poco, vídeo a vídeo, te voy presentando la jerga curiosa que utilizamos los artistas para referirnos a conceptos perfectamente detectables en las obras pictóricas. Hoy te presento otro concepto de estos, el concepto de impasto. Impasto es una palabra nuevamente italiana que utilizamos los artistas así en italiano, no la traducimos nunca al español, para referirnos a la cualidad matérica de pasta plástica, de pasta pictórica, que unas obras poseen en relación con otras que no poseen tanta o no ninguna. Bueno, impasto, como bien deduces, procede del italiano impastare, que simplemente significa exactamente esto, la acción de posibilitar la creación de una densa sustancia que posea cuerpo, que posea densidad. Pues bien, según esto que te acabo de comentar, fíjate que en todas las obras de Ségophine siempre existe una cualidad de alto relieve que tiene que ver exactamente con esto, con este impastare. Y bien, a buen seguro que ahora te estás preguntando, Jack, ¿y esto por qué algunos artistas lo crean de forma tan reseñable, tan visible, tan palpable, tan detectable en la observación sensible y otros lo eluden? ¿O esto tiene que ver con que los segundos ignoran cómo se crea esta materia? Bueno, puede ser, pero en general los artistas sabemos cómo trabajar con mucha materia y con poca para que esto salte a la vista. ¿Cómo lograba esta gran materia pictórica Ségophine? Atención. Para seguir con esta disertación tengo que recordarte un adjetivo que a lo mejor te ha pasado desapercibido en mi entradilla. He utilizado el adjetivo analfabeta. Ségophine Louis no sabía ni leer ni escribir, de modo que no tuvo acceso a fuentes visuales, a fuentes escritas o a fuentes de ambos extremos, fuentes mixtas. ¿Cómo se las ingenió para crear su materia pictórica? Bueno, pues volvemos a otro adjetivo, autodidacta, perteneciente a un sustantivo fundamental, autodidactismo. ¿En qué consiste el autodidactismo? Consiste en que yo me las compongo como puedo con los recursos que tengo a mano, porque nadie me va a echar una mano, nadie sabe que a mí me gusta pintar, y también otra circunstancia, no tengo conocimientos técnicos ni, por supuesto, más allá, conocimientos tecnológicos. Y entonces, ¿qué hago? Pues no utilizo la lógica de la técnica tecnológica, sino que utilizo la lógica interna, la endológica, que es lo que utilizan todos los artistas autodidactos de la historia. Ségophine no fue excepción.
Bien, ¿cuál era la composición de la materia, del impasto de Sérophine? Bien, es una composición pentaforme, a saber, utilizaba Ripollin. El Ripollin fue una marca que aún sigue existiendo, comercial, que por metonimia ha pasado a denominar cualquier tipo de esmalte para exteriores. ¿Y por qué digo para exteriores? Porque el esmalte para exteriores es más rudo, más rudimentario, más barato, baratísimo, que la pintura para interiores. Está creado con menor sutilidad boticaria, digamos. Bien, en primer lugar utilizaba este esmalte porque no podía costearse otro. Pero para crear esa textura de la que te he hablado hace un momento, utilizaba también arena, tierra, sustrato, que ella robaba, afanaba en el cementerio de Senlis, seguro que con nocturnidad y alevosía. También unía pigmentos de plantas, pigmentos naturales, pigmentos no inorgánicos, pigmentos orgánicos, pigmentos que luego dan problemas con el paso de los años, pero bueno, también, como te digo, era lo único que tenía a mano. Y también unía cera de velas. ¿Y por qué cera de cirios? Pues porque no disponía de luz artificial. Bueno, tenía que trabajar siempre cuando terminaba su jornada laboral, siempre pintaba de noche, con nocturnidad también, y siempre, bueno, con escasa intensidad lumínica, simplemente con bujías, con velitas, velas, pero de parafina o de cera de abejas. Y por último, unía todo esto, a veces incluso con un fluido más denso, aún, que creaba una densidad superior y que solo conseguía extrayéndose su propia sangre. Te habrás quedado de piedra ahora mismo, dirás, Jack, ¿pero por qué sangre? Bueno, la sangre posee un vehículo incluido dentro de ella que se llama hemoglobina. La hemoglobina funciona como un gel. ¿Qué es un gel? Un gel es un fluido densificado que, en relación con la pintura, los artistas utilizamos cuando creemos necesitar que nuestro brochazo se vuelva más matérico, cree un poquito de alto relieve a la vista una vez oxidado, una vez secado. Bien, vuelvo a la carestía económica. Sérophine no podía plantearse comprar barnices, comprar óleos, comprar geles, de modo que utilizaba un gel, otra vez orgánico, natural, su propia sangre. Bien, y dirás, ya tenemos la pintura, ¿cómo la aplicaba? Bien, la aplicación de la pintura en los cuadros de Sérophine es siempre visceral. En toda mi serie Cómo pintaba, sabes que me gusta de vez en cuando explicarte de nuevo que para mí los artistas de la historia de la humanidad, del 100% de ellos, pueden inscribirse o en un grupo o en otro. Solo hay dos sacos para los pintores de toda la historia de la humanidad, a mi juicio. Están los pintores procesales y están los pintores iconográficos. Pero hay ciertos pintores que se mueven en un ámbito que raramente podemos discernir como de un saco o del otro. Acuérdate de cuando te hablaba, por favor, de Egon Schiele. Puedes revisar este vídeo. Y en este caso también voy a decirte algo relativo que tiene que ver con Sérophine. Sérophine para mí fue 95% procesal y 5%, prácticamente despreciable, artista iconográfica. ¿Por qué digo esto? Ella siempre, como te he dicho antes, tenía la movición de crear motivos florales. Vale, ese es el 5%, pero su proceso, una vez que ella sabe que siempre va a pintar plantas, se aleja muchísimo de crear una iconografía con lindes casi de disección cirujana. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque sí, siempre ella pintó bouquet, ramos, siempre pintó, bueno, escenas florales al natural, digamos, árboles también, pero una vez que ella sabe que va a pintar un árbol o un ramo, se olvida
de que esa pretensión sea demasiado exigente. Y esto te lo explico en el punto siguiente. Porque es aquí cuando te voy a presentar otro concepto que también procede de raíces latinas. El concepto es el conocido como horror vacui. Hablamos de horror vacui, literalmente miedo al vacío, cuando nos estamos refiriendo, en este ámbito concreto, en el de las artes plásticas, a pintores, más específicamente en pintura, que tienen la necesidad de cubrir el 95, como mínimo, del soporte, que sienten la necesidad de que todo esté, como dicen los niños, rellenado, no pintado, sino cubierto de iconografía que sea, y esto es muy importante, atención al adjetivo, impenetrable. Bien, déjame que te refresque un poquito la memoria en el sentido procesal. Sabes que, te lo he dicho en alguna que otra ocasión ya, los artistas utilizamos el formato industrial, las pinturas comerciales en botes, en tubos, y para hacer esta utilización, para crear su utilización y pasarla al soporte definitivo, la obra que vamos a crear, nos valemos de un vehículo intermedio que llamamos paleta. La paleta, que puede ser de materiales más o menos plásticos, inteligentes o sencillamente de madera, históricamente lo ha sido. Esta paleta no siempre se utiliza. Yo, por ejemplo, apenas la utilizo. ¿Por qué? Porque hago lo que hacía Segafín, o mejor dicho, Segafín hacía algo que yo le he copiado, podríamos decir en este momento. Y es que utilizaba el cuadro como la propia paleta, o sea, la obra definitiva, también es el vehículo de transmisión pictórica intermedio, el vehículo intermedio de transmisión. ¿Y esto qué sentido tiene? Bueno, tiene que convierte el proceso pictórico en más emotivo, en más activo, en menos premeditado. Y este punto es subsidiario del anterior. ¿Y qué le ocurre al motivo definitivo de la obra? Pues, como bien estarás pensando, le ocurre que es casi involuntario. Digo casi porque te he dicho que en un pequeño porcentaje ella siempre sabía que quería transmitir la iconografía floral, o mejor dicho, que la Virgen y los ángeles que trabajaban a través de ella querían crear iconografía floral. Pero esa iconografía tenía sus pequeños cambios de micro iconografía, y estos pequeños cambios se debían a la casi involuntaria, como te digo, necesidad de crear un cierto tipo de planta, un cierto tipo de árbol. No, nos vamos al árbol universal y nos vamos a la planta universal. Esto no quiere decir que en ocasiones pintase, como estás viendo, frutaciones que sí podemos reconocer, como limones, como nísperos, como lo que quieras, como granadas, vale. Pero en general lo que Segafín conseguía era crear el árbol universal. ¿Qué significa esto? La idea universal que tenemos de árbol. Como te he comentado en otras ocasiones, si un artista plástico crea un tronco, crea unas ramas y crea unas hojas y, en último caso, incluso frutación en esas ramas, eso no puede ser un elefante, porque ni tiene las orejas grandes, ni tiene trompa, ni colmillos de marfil, ni cuerpo voluminoso. Así que siempre son plantas universales o árboles universales que, restringiendo mucho más, son el árbol y la planta de Séraphine de Senlis. En el vídeo que dediqué a Jackson Pollock en esta misma serie, por favor revísalo si tienes la bondad, después de visionar te decía que Pollock comenzó con su técnica del dripping, del goteo, del chorreado, en 1947, pero resulta que Séraphine murió en el 42. ¿Qué quiere esto decir? Que todos estos cuadros que te enseño hoy son, sí, atención, redoble de tambores, action painting antes de inventarse el action painting. Esto hará que ahora mismo se esté revolviendo en su tumba Harold Rosenberg, el crítico que acuñó el término, la perífrasis action painting en 1952. Fíjate, 10 años después de morir Séraphine. Y por supuesto, 47 comienza Pollock a
a crear action painting y fíjate, 42 fallece Serafín, sus cuadros de los 30, de los 20 ya son pintura de acción. Por eso te digo que desconfíes muchísimo, siempre te lo digo, de la historiografía artística, porque siempre está creada en un 99% por historiadores del arte y en un único, exiguo, nimio, despreciable 1% por artistas. Si así fuera, si fuera este segundo caso, a Jackson Pollock le restaríamos más importancia aún de la poca relevancia que yo le atribuí en aquel vídeo. Así que fíjate, aquí estamos hablando de una artistaza del action painting que murió sin saber que estaba creando con action painting. Y aquí ahora mismo te hablaré de un rasgo que comparte Serafín con Modigliani. Por favor, también revisa el vídeo que dediqué a Modigliani. En él te decía que para Modigliani el fondo, ¿qué es el fondo? Todo lo que no es figura. El fondo era subsidiario, no le interesaba en absoluto, más allá de crear una cierta ambientalidad. Pues bien, a los cuadros de Serafín les ocurre lo mismo. El fondo es satélite, subsidiario y despreciado. Y ahora te invito a que crees tu propia reflexión acerca de un extremo que te voy a comentar ahora mismo. Para mí es irrefutable que Serafín en sus cuadros de representación arbórea utiliza específicamente dos perspectivas cónicas a la vez. De acuerdo que no estamos hablando de un cuadro de Piero della Francesca o de Rafael, de acuerdo. No es ese tipo de perspectiva cónica ultra sofisticada, casi geométrica, no. Pero si te fijas, existe una toma como de perfil o de alzado y otra toma como en contrapicado. Esa curva que crea el substrato de la Tierra es sospechosamente relativa a la utilización de dos perspectivas cónicas, aunque sea de manera subconsciente. Y esto me hace aterrizar en algo fundamental para mí. En las obras de Serafín yo no advierto previsión de la obra finalizada. O sea, de acuerdo que ella sabe que va a representar un árbol, de acuerdo que ella de partida sabe que va a representar un buqué, un ramo de flores, vale. Pero es lo único que sabe. Sabe que sus constantes van a ser que su fondo será subsidiario, que colocará tantos frutos o tantas hojas como crea necesario, de acuerdo, pero que la iconografía total, que la obra definitiva, ella no sabrá cómo será. Se deberá a un proceso que es un proceso de trance, pero de trance estricto, de trance que une conceptos anímicos con conceptos espirituales. Ella se deja llevar, se deja ser vehículo de transmisión de la Virgen y de los ángeles y a partir de ahí crea una obra que de acuerdo ha decidido que sea, ha creído decidir que sea un árbol o un ramo, un buqué, pero a partir de ahí no sabrá cuántos frutos tendrá, cómo estarán repartidos estos frutos de manera euclidiana, de manera geométrica. No sabe nada de esto, pero lo que sí sabe es que se va a entregar a un proceso de meditación activa, a un proceso de trance espiritual. Y por último he hecho mano de otro concepto que ya utilicé, que te presenté cuando te creé el vídeo relativo a Jean-Michel Basquiat. Por favor, ten la bondad también de revisarlo después de visionar este, si eres tan amable. Ahí te decía que estereotipar era crear un motivo por repetición, tanto de motivo estricto como de soporte. Bueno, aquí en Serafín esto es clarísimo. Fíjate que en todos sus cuadros, en todas sus obras, se mantiene la misma creación estereotipada. Pero ten cuidado, no es despectivo. Estereotipar es repetir, es crear un motivo y representarlo de forma casi infinita. Y bien, esto es lo que hace Serafín, como verás. Esas hojas que parecen ojos, hoja con H, ojo sin él, esos filamentos, esos puntos, ¿sí? Esos topos, decimos en textil, que están repartidos creando caprichosas formas que siempre van a dar a la misma desembocadura formal. Siempre es un árbol, siempre es un ramo de flores, sí, pero se produce por estereotipia, por repetición.
Y como valor añadido final, fíjate en esta obra que es compendio de todo lo que te he dicho a mi juicio. Fíjate que se repite todo: fondo subsidiario, estereotipia, materia pictórica densa. Bien, se repite todo eso, saturación de color, todo. Pero se agrega algo fundamental, un contorneo en blanco con filamentos, con motivo de filamento o de hilo, con topos. Fíjate que las líneas las convierte en topos o, si lo prefieres, hormiguitas que caminan unas detrás de otras, una fila india de topos o de puntitos. ¿Ves? Aquí no le sirvió solamente crear esa imagen, quizá pensó que existía demasiado horror vacui y se había malformado o deformado todo ese núcleo global de motivo, y entonces decidió contornear con blanco. Bien, esto es un valor añadido de esta obra concreta. Hoy te he querido hablar de Séraphine de Senlis, artista francesa que tuvo una vida durísima. Trabajó como pastora, como asistenta de convento y como criada. Estuvo toda la vida fregando suelos como se fregaban antes, de rodillas, frotando muebles, estuvo cuidando gallineros, cuidando ovejas, cabras, ganado vacuno. Toda esa era su existencia diaria, y solamente en sus escasos momentos de asueto, pon esta palabra entre comillas, asueto, ella se dedicaba a servir de vehículo de la transmisión angelical y virginal. Bueno, acuérdate, con luz siempre de velas, muy poca luz, y después de trabajar más de 14-16 horas de lunes a domingo. Bien, absoluta carestía económica, pero que tuvo, digamos, la fortuna, pero que para ella no fue tal, fortuna para nosotros, no para ella, de convertirse en uno de los primitivos modernos. Hoy se les llama naif, término con el que no estoy nada de acuerdo, ya te lo explicaré en otro vídeo. Tuvo la fortuna, digo, de que en Senlis un tal Wilhelm Ude se comprara una casita. ¿Quién fue Wilhelm Ude? Fue el mayor marchante de la época estrictamente cubista de Picasso, uno de sus grandes coleccionistas también de este periodo específico de la obra de Picasso y de Georges Braque. Pues bien, también Ude tenía debilidad por la obra de los que él llamó primitivos modernos y que conformaron un grupo que hoy se conoce como el del Sacré-Cœur, el del Sagrado Corazón. 5 pintores que él agrupó y en 1928 presentó en París. Bueno, la gente se volvió loca con esta pintura que se pensó tenía más ingenuidad que la profesional, y que evidentemente así es. Esta es la gran riqueza, quédate con esto por favor, que hoy te quiero transmitir, la riqueza del que pinta porque no puede mantener esa pulsión dentro de sí. A Séraphine le pasó esto, pintaba porque se sentía pintora, y esto no puede decirse de casi ningún artista histórico profesional. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales si eres tan amable, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.